Y vamos a ver un programa, este ya lo vimos, Suma Server. Ok, este no lo hemos visto. En la clase anterior estudiamos las bases de la comunicación cliente-servidor. ¿Okay? Veíamos que yo en TCP, veíamos que yo necesito una computadora con una dirección IP que tuviera instalado el protocolo TCP/IP en su sistema operativo, que además tuviera la posibilidad de habilitar puertos, prácticamente todos los sistemas operativos lo permiten, para habilitar buzón. ¿Okay? Entonces vamos a repasar el programa. Esto ya lo habíamos revisado. A ver, este programa, déjenme ver si... Voy a cerrar este, porque creo que abrí uno que no es. Bueno, suma cliente, suma server. Así mi correo es. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo mal aquí, porque este no es mi programa. Ah, no, este es. Ok, muy bien, ese es no es que está mal el título, lo voy a corregir en un momento. Muy bien. Vamos a abrir los dos de una vez. Este es el servidor. Y vamos a abrir el cliente. Ok, ahora sí ya estamos listos. Bien. Bueno, vamos a repasar. Entonces, recuerden ustedes que hasta en el servidor, hasta donde dice while 1, todo lo que está arriba lo vamos a dejar siempre igual. En todos los libros, en todos los códigos que ustedes pueden encontrar en internet, todo lo que está desde el inicio del programa hasta el while 1 es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Lo repasamos muy rápidamente. Yo tengo que definir un puerto. Yo puedo investigar en un sistema operativo cuáles son los puertos que están abiertos. Pero bueno, yo sé que los puertos grandes de 2 dígitos, de 4 dígitos, como el 4949, el 2020, el 2525, el 8075, no sé, todos los que antes están disponibles. ¿Sí? Entonces voy a usar 4949. Y voy a buscar si hago varios programas de este tipo, pues no repetir el número de puertos. Entonces aquí estoy usando el 4949. Acuérdense que yo necesito el puerto para crear un buzón. Y lo primero que hago es crear un socket. Veíamos que el socket es una abstracción que se utiliza para recibir conexiones a través del socket. Acuérdense que donde yo conecto, por ejemplo, una lámpara, cualquier dispositivo o artículo electrodoméstico, a eso se le llama socket, el lugar donde lo conecto, ¿no? Entonces, el socket sirve para recibir conexión. Ok, ¿qué más necesito hacer? Yo defino el comportamiento del socket, que lo que digo es que quiero recibir solicitudes en este socket. Después asigno la dirección IP de mi máquina, la máquina donde se ejecuta el servidor, ¿sí? Que es la dirección local. La asigno al puerto, ¿sí? Y con esto lo que hago es que tengo un buzón. ¿Sí? Después de estas instrucciones. Y aquí tengo mi buzón habilitado. Entonces ya estoy listo para recibir conexiones. Ahora lo que hago acá es decirle al sistema operativo que quiero habilitar mi buzón para recibir conexiones. En las instrucciones anteriores, con el bin, enlacé número de puerto, dirección IP, ¿sí? A mi buzón. Y he creado el buzón. Y luego aquí el buzón lo habilito para escuchar. Y hasta aquí empieza mi programa. Aquí empieza lo bueno. ¿Ok?
Entonces, este lo que hace es que recibe dos números del servidor. Los va a recibir, ¿ok? Vamos a ver, perdón, del cliente. Entonces, vamos a ver el cliente. Tiene que tener el mismo número de puerto. Si no tiene el mismo número de puerto, me va a marcar un error. ¿Sí? Me va a decir que la conexión se rechazó porque no hay ningún buzón ahí con ese número. Llegó el cartero al edificio, buscaba el 4949 y resulta que no está este buzón. Quien crea el buzón, acuérdense que es el servidor. Muy bien, entonces continúo. Y acuérdense que en este programa, en la línea de comandos, yo pido el identificador del host, ya sea su dirección IP o su nombre de dominio del host en el cual se está ejecutando el proceso servidor. Entonces, verifico que haya dado dos argumentos, el nombre del programa y el nombre del host. Y después obtengo la dirección IP, si es que no me dio dirección IP, a través de esta función get host by name. Y el argumento 1 es lo que el usuario escribió. ¿Okay? Y eso lo voy a guardar en heap. Muy bien. Continúo en el cliente. Después informo cuál es el socket al cual me quiero conectar con esta instrucción. ¿Sí? Socket. Digo, a ese socket me quiero conectar. ¿Cuál socket? El que está en la dirección del servidor con el número de puerto 4949. Entonces, aviso a dónde me quiero conectar. Y bueno, ya aquí lo que hago es esta estructura que me permite tener una conexión. Fíjense bien, aquí lo vamos a marcar. Yo aquí hago un connect. ¿Sí? Y uso esta estructura. Y esa estructura, pues la limpio. La estructura contiene el número de puerto y la dirección IP de la computadora. ¿Ok? Bien, entonces, primera pregunta. Desde el cliente, ¿cómo habilito, cómo creo el método de comunicación, el canal de comunicación? Pues en el cliente, todo lo que está hasta antes del connect. ¿Sí? Todo eso. En el servidor, todo lo que está hasta antes del accept. Hasta antes de esto. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo creo el canal? Muchas instrucciones, muchas instrucciones. Segunda pregunta. ¿Sí? Bueno, y con el connect, antes de llegar a la segunda pregunta, yo solicito una conexión a un servidor. ¿Sí? Y en el caso del servidor, con el accept que está acá abajo, yo acepto o recibo conexiones. Entonces, es bien importante. El cliente debe de tener solicitudes de conexión con connect y el servidor debe de tener, perdón, no sé, ya se me perdió el connect. Acá está. El connect. ¿Sí? Aquí está el connect. Okay. Entonces, con eso hago solicitud de la conexión. Pues antes de hacer la solicitud, lo que el programa hace es, bueno, una vez que creó el buzón o informó a qué buzón me quiero conectar, le pide los dos números al usuario, los guarda en las variables N1 y N2, luego solicita la conexión, ¿ok? Y envía, ¿sí? El buffer, y fíjense, el buffer lo que tiene, pues es los dos números. ¿Cómo pongo los dos números en un buffer? Pues uso la instrucción sprintf y en el buffer pongo este mensaje que es un string que contiene los dos números separados por un tab. ¿Sí? Y segunda pregunta, ¿cómo envío cosas a través del enlace? Send. ¿Okay? ¿Qué parámetros tiene send? Pues tiene los siguientes parámetros. Tiene el socket al cual me quiero conectar,
la dirección IP del servidor más su puerto, que ya acá arriba lo construí. El mensaje, buffer, que contiene los dos números, qué tantos bytes de ese mensaje. ¿Okay? Y bueno, me voy a quedar esperando a que el servidor me responda. Pues vamos a ver qué haría el servidor. Entonces el servidor tiene un ciclo infinito. El servidor tiene un ciclo infinito. Esto es para poder estar aceptando peticiones de cliente. Con el accept, lo que yo hago es aceptar una nueva conexión. Aquí estoy con el accept. Aquí estoy en el accept. Y una vez que el accept desbloquea mi programa, mando un mensaje diciendo que estoy teniendo conexión y digo desde qué dirección IP estoy teniendo conexión. Limpio el buffer. Y segunda pregunta, o tercera pregunta, ¿cómo leo datos o recibo datos a través del enlace? A través de la instrucción receive. ¿De dónde voy a recibir esos datos? De la nueva conexión que tengo acá arriba. De esta conexión. ¿Sí? Que es el cliente que se me conectó. Aquí está el mismo parámetro. ¿Dónde voy a almacenar la información que me envía el mensaje en buffer? ¿Qué tantos bytes? Todos los que quepan. ¿Sí? Y bueno, lo que hago es con scanf, string scanf, sacar del buffer los números y ponerlos en N1 y en N2. ¿Ok? Limpio el buffer. ¿Ok? Y pongo el resultado de la suma. Calculo la suma, perdón. Estoy en el servidor. La suma la voy a poner en el nuevo mensaje después de haberlo limpiado en el buffer. ¿Okay? Con ese sprintf otra vez, el resultado de la suma, la pongo en el buffer y la envío. ¿Okay? Y cierro la conexión. Entonces fíjense que es sencillo. Entonces del lado del cliente que se quedó esperando, pues el cliente lo que va a hacer es, una vez que hace el connect y que envía los datos, acuérdense que ya envió los datos, envió los dos números, después se queda esperando a recibir el resultado. Y una vez que recibe el resultado, sabe que la suma está en buffer, en buff, y manda un mensaje diciendo que está recibiendo datos del cliente e imprime el resultado de la suma. ¿Sí? Que lo pongo yo en la variable suma, lo saco del buffer con ese scanf. Y listo. Bien, voy a ejecutar el programa. Voy a ejecutar los programas. Entonces estoy aquí. Acá arriba vamos a poner el cliente. Arriba vamos a poner el servidor. Voy a hacer un poquito más grande la letra, igual acá, un poquito más grande. Muy bien, entonces vamos a compilar el cliente, el servidor, perdón. Entonces, suma server tcp.c y el de salida se llama igual. Suma server tcp. Y abajo vamos a compilar, perdón, estamos en la misma pantalla, en la misma carpeta, perdón. Vamos a poner, quiero compilar el cliente. Bueno, está tardando en compilar. Denme un segundito. Bueno, no sé por qué está tardando en compilar. Ahora aprovecho para tomar café. Pues sí que está tardando.
Bueno, vamos a ver también ahorita estos ejemplos en Java. ¿Sí? Y vamos a ver que es mucho más fácil como les he comentado. El mío sí que está tardando en compilar. Porque tengo muchos procesos abiertos. Bueno, ya mi máquina es algo viejita. Voy a pausar la grabación. En lo que esto termina, para que no se haga más largo el video. Bien, por fin compiló. Entonces vamos a ejecutar acá arriba el servidor. Y vamos a ejecutar abajo el cliente. Eso lo puedo hacer pues con diferentes computadoras. Perdón, el cliente. Y me dice, pues tienes un error porque tienes que poner el hostname. Entonces voy a poner localhost. Ok, entonces me dice, escribe un número, 73 por ejemplo, y me envía el resultado de la zona. Y arriba el servidor me dice que está teniendo conexión desde 127.0.0.1. 127.0.0.1 es una dirección que tienen todas las máquinas. Toda computadora que tiene TCP/IP se autoasigna esa dirección IP. Esa computadora quiere decir yo mismo, o sea, mi computadora local. Voy a volver a ejecutar el cliente, localhost, voy a poner 9 y menos 3 y me da 6. ¿Okay? Entonces funciona bien. Bien, voy a terminar aquí. Vamos a ver ahora Java, ¿ok? Me cambio arriba también. Entonces me voy dos carpetas arriba. Muy bien. Entonces vamos a movernos y a este programa que es Hola Mundo Cliente Java y Hola Mundo Cliente Servidor. Bien, vamos a ver primero el servidor. Fíjense qué cortito es el programa, comparado con el de lenguaje C. Parece que el lenguaje C es un programa muy viejo. Entonces, recuerden que yo tenía que hacer un montón de cosas con el socket, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, el bunch de instrucciones que yo les decía, que siempre hacemos y siempre ponemos en C con un copy-paste, en Java se reducen a una sola instrucción. Aquí yo estoy poniendo como 20 instrucciones de C. Yo creo un nuevo objeto de tipo server socket, porque soy servidor. Y digo cuál es el número de puertos. Y para mi programa, esto se va a llamar server socket. Esto puede ser cualquier nombre, ¿no? Server socket. Y ya. De esa forma tan sencilla, yo he habilitado un buzón en Java, que en lenguaje C, vamos a ver el de lenguaje C, me implicaba, me implicaba, vamos a ver desde el servidor, pues desde esta primera línea donde dice se crea socket, bajando, 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 hasta while 1. ¿Sí? Todas estas instrucciones que están aquí, en
el lenguaje C y Java son solamente, aquí, el lenguaje C, pero el lenguaje Java son solamente esta instrucción. Lo sabe, ¿no? Bueno, ¿por qué uso try catch? Alguien explíqueme esa parte. Por si no se puede conectar o si Muy está bien. en uso de ese puerto. O si no lo acepta. Ajá, pero ¿qué es try catch? Es para evitar excepciones. ¿Y qué es una excepción? Es un error durante el código. A ver, Una interrupción. una interrupción de software, ¿verdad? Ya saben sistemas operativos. Entonces, ¿cuál es la excepción que puede ocurrir aquí? Acuérdense, las Error al interrupciones, conectarse al puerto. acuérdense, las interrupciones son notificaciones, ¿verdad? Que hacen los dispositivos o los programas. ¿Está bien? Entonces, una notificación puede ser para solicitar algo, como una llamada al sistema, como system.out.println. ¿Sí? Y otra puede ser para avisarle que algo malo ocurrió. ¿Qué pasa cuando se informa que algo malo ocurrió? ¿Cuál es la reacción por default del sistema operativo? Matar al proceso. Entonces, en Java, para evitar que el sistema operativo mate procesos cuando algo malo ocurre, es que se manejan excepciones. Entonces, tienen razón, todos ustedes me respondieron muy bien. Puede ser que no haya conexión a internet, que no haya tarjeta de red, que el cable no esté conectado, que no esté instalado el protocolo TCP/IP. Entonces, todo eso que tiene que ver con el sistema operativo puede provocar una notificación al sistema operativo diciéndole, hey, me está pidiendo conectarse a internet, pero no se puede por cualquiera de estas razones. ¿Y qué hace el sistema operativo? Mata el proceso. Y el usuario dice, uy, qué chafa programador, me truena el programa. ¿Okay? Y aquí con el manejo de excepciones, pues yo le aviso al usuario, me voy a salir porque hay un error al conectarme al puerto 4950, por ejemplo. ¿Sí? Que aquí está mal porque aquí estoy usando el 4747. ¿Está bien? Entonces, para eso se manejan las excepciones. Y bueno, ustedes ya con sistemas operativos saben lo que es una excepción, ¿verdad? Es una notificación. Y las excepciones pues no son buenas. ¿Por qué? Porque significan que algo ocurrió y generalmente se terminan los procesos de manera abrupta. Ok, déjenme cerrar esta acá para que no nos haga ruido. Ok, después, con esto habilitamos el canal. ¿Y cómo recibo conexiones? Pues se acuerdan en C, yo las recibo con un accept. Bueno, como esa instrucción pues es muy conocida, pues yo el objeto server socket, acuérdense que estamos en programación orientada a objetos, invoco al método accept. Y el programa se va a bloquear ahí hasta que reciba una conexión. Una vez que reciba la conexión, va a continuar. Quiere decir que alguien le solicitó conexión, algún cliente. Entonces, continúa el programa y fíjense, para poder enviar y recibir datos a través de un socket en Java, yo necesito dos flujos, uno de entrada y uno de salida. El de entrada se llama buffer reader. ¿Okay? Es un objeto de tipo buffer reader. Yo le puse en int, ¿sí? Y es un objeto. Y lo que yo hago es informarle al sistema operativo que yo lo quiero usar para comunicarme con el cliente. Cuando yo salí de la CEP, acá, la conexión, a partir de ese momento se llama client socket. ¿Se fijan? Entonces yo quiero, buffer reader, poder escribir o enviar cosas a ese cliente.
¿Está bien? Y cuando, bueno, pero yo quiero recibir cosas de ese cliente. Y cuando yo quiero enviarle cosas, tengo que crear un objeto de tipo printWriter, ¿ok? Que yo le llamé out. Y eso es para poder enviarle cosas a ese cliente. Entonces, BufferReader es para poder recibir cosas de ese cliente. Y printWriter es para poder enviarle cosas a ese cliente. ¿Está bien? Y bueno, el objeto out, que es para enviar, aquí lo estoy usando con out.println. ¿Sí? Del objeto out, que es un printWriter, yo invoco al método println, envía una línea, un mensaje con salto de línea que dice esto. En este ejemplo yo no estoy leyendo cosas, entonces este de aquí pudiera eliminarse, ¿verdad? Pero se los quise poner para que les quedara ahí claro que necesito yo tener esos dos objetos para poder leer y escribir, o enviar y recibir datos. Eso así está definido en Java. Y luego al final ya cierro los flujos o los objetos de lectura y escritura y los sockets. Vamos a ver qué pasa con el cliente. El cliente aquí es un poquito diferente. Lo pude haber hecho para que pidiera por la línea de comandos, pero pido que me escriba el nombre del host. Lo leo y lo guardo en la variable host, que es un string. Luego le pido que me escriba el número de puerto y lo guardo en la variable puerto, que es entero. ¿Okay? Y bueno, para crear el socket, en C yo también tenía muchas instrucciones, ¿verdad? Para indicar cuál es el socket al cual me quiero conectar. En Java solamente uso una instrucción. Fíjense qué sencilla y que es como muy fácil de entender. Yo quiero conectarme a un socket, ¿sí? A un buzón. Socket y buzón digamos que es lo mismo, que está habilitado en esta computadora y en este puerto. Y a partir de ahí, yo a eso le llamé socket. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Y otra vez, tengo que crear los objetos para enviar datos y escribir datos. Enviar datos y recibir datos. Ya saben qué tipo de objetos son, un printWriter y un BufferReader. Y los dos tienen como argumento el socket, ¿sí? El buzón. Y bueno, como esto puede generarme excepciones, pues manejo las excepciones. ¿Bien? Bien chiquito el programa, bien fácil. Y luego defino una variable de tipo string que se llama buffer. Y fíjense cómo ya uso el objeto una vez que ya, cuando hice cuando creé el socket, pues me conecté. Hice la solicitud y allá el accept se desactiva o se desbloquea. O sea, con el socket estoy solicitando la conexión. Y bueno, ya estoy listo para recibir datos. Entonces, con el objeto in, con el método readLine, leo la línea o el mensaje que me envió el servidor, lo almaceno en buffer e imprimo el mensaje. Cierro los flujos, el socket y listo. Termina el programa. Se fijan, es muy, muy sencillo. Entonces, bueno, vámonos al código. Vámonos a ejecutarlos. Entonces, estoy en Java ahora. Entonces, igual arriba voy a ejecutar el servidor. Entonces, necesito compilarlo. Pues recordamos cómo se compila. Java C. Y este se llama hola mundo server.java. ¿Sí? Así compilamos en la línea de comandos. Y acá voy a compilar el cliente. Java C. Hola mundo client.java. ¿Ok? Y se compilan. Muy bien, ya los tengo compilados. Para ejecutarlos, recordamos, aquí yo necesito la máquina virtual que interprete el programa .class. ¿Okay? Y lo va a ejecutar en tiempo real. Entonces, Java, que es la máquina virtual, quiero que me ejecutes este programa. No necesito ponerle .class. Y listo. Ya se está ejecutando. Y acá voy a ejecutar el cliente. Hola mundo cliente. ¿Okay? El host, localhost, puedo poner cachanilla, .itmexicali, .mx, el host que yo quiera, localhost. El número de perdo era 4747, si no me equivoco. ¿Sí? Y me envía el mensaje del servidor. Fácil, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el de la suma.
Entonces me cambio aquí. Muy bien, entonces vamos a ver ese programa. Que es este que está aquí. Bien, este es similar. Implementa pues, un servidor que va a recibir dos números del usuario, perdón, del cliente, hace la suma y envía el resultado. En el caso de su tarea, ustedes van a recibir solamente un número del servidor, van a determinar si es palíndromo o no y van a enviar el resultado. Un 1 si es palíndromo, un 0 si no. ¿Sí? Ustedes pueden usar este mismo programa como base. Yo defino ahora un nuevo server socket que va a estar en el puerto 4444. Para no usar lo mismo, procuro usar diferentes números de puerto en cada programa. ¿Bien? Y recuerden, pues de esta manera yo creo mi buzón en mi servidor. Y luego lo que hago es hacer una set. Que como hemos dicho muchas veces, este accept bloquea mi programa en espera de que algún cliente haga una solicitud de conexión a mi socket, a mi puerto. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, mi conexión se llama client socket. Cuando esto se desbloquea, ¿verdad? O sea, cuando recibo una conexión. Entonces, vamos a ver qué es lo que haría el cliente. Ahí me quedo esperando a que el cliente me envíe datos. Vamos a ver qué hace el cliente. Bueno, el cliente, de igual manera, tiene varias variables, se las resuelve con calma, solicita el host, el número de puerto y los dos números enteros. Después de eso, solicita una conexión al buzón que tiene que está ejecutándose en esta computadora con este número de puerto. Y a partir de ahí, mi socket, mi buzón, está conectado al servidor. Y puedo intercambiar información con él. Bueno, entonces una vez que he hecho eso y que he creado los flujos de entrada y de salida, ¿okay? In y out, como siempre, esos siempre tienen que ir. ¿Sí? Lo que hago es enviar los datos al servidor. Mando un mensaje diciendo que voy a enviar los datos al servidor. Y creo en la variable buffer el mensaje que tiene N1, el primer número, un espacio, pude haber puesto un tab y el número 2. Y con el flujo de salida out, con el método println, envío los datos al servidor. ¿Sale? Entonces el servidor, una vez que recibió la conexión, pues que aceptó la conexión, tiene que recibir datos. Tenemos que sincronizar. Si el servidor envía datos, el cliente tiene que recibirlos. O como en este caso, si el cliente envía datos, el servidor después del accept, lo primero que tiene que hacer pues, es recibirlos. Entonces aquí tiene que haber un receive. Entonces después del accept, ¿okay? Que está acá arriba, después del accept, yo sé que aquel proceso me va a enviar información, pues yo tengo que tener un receive. Entonces después de crear los flujos de entrada y de salida, ¿sí? Lo que tengo es un receive, que en este caso es un in. Ya tengo un out, aquí tengo un in. O invoco al objeto in con el método readLine. Entonces de esa manera recibo datos. Acuérdense, en el cliente tengo un out, aquí tengo que tener un in. Y los datos los almaceno en el string buffer. Mando un mensaje diciendo que recibí datos y luego saco del buffer con un objeto scanner los dos números y los guardo en N1 y N2. Y en la variable suma pongo la suma de esos números. ¿Sí? Y luego envío con un out esos datos al servidor. ¿Sí? Acuérdense que solamente puedo enviar strings. Entonces tengo que convertir el entero a string. No puedo enviar la variable suma porque quién sabe qué cosas raras me vaya a enviar. Siempre tengo que enviar y recibir datos en formato string. Entonces, este valor de suma, que es numérico, lo convierto a string
y lo guardo en la variable buffer y hago un out con el cual envío los datos al servidor, al cliente. Entonces, en el cliente tuve un out. Entonces, en el servidor tengo un in. Ahora, en el servidor tengo un out. ¿Qué tengo que tener en el cliente? Pues otro in. ¿Verdad? Pues vamos a ver el cliente. Nos vamos al cliente. Y efectivamente, después de este out, con el cual envío yo los datos, yo tengo un in, en donde leo el valor de la suma y lo guardo en buffer. Y luego mando un mensaje en donde digo que recibí del servidor la suma de los números y la suma de los números pues está en buffer, que es lo que me envió el servidor. Cierro los flujos y se acabó. ¿Sí? Fácil. Vamos a probarlo. Entonces, compilo Java C, suma 2 server.java y acá Java C, suma 2 client.java y se compila. Ok, Java suma 2 server para ejecutar el punto class, que es el servidor en este caso, y aquí Java para ejecutar el cliente. ¿Sí? El servidor ya está ejecutando. Entonces me pregunta, escribe el host o la dirección IP. Pudiera poner 127.0.0.1 o localhost, que es la dirección que por default tiene toda computadora. Número de puerto 4444, si no me equivoco. Escribe un número entero, 7, 3, y el servidor me envía los datos o la suma, que es 10. Bueno, siempre uso esos números, ¿verdad? Vamos a usar otro número. Vamos a volver a ejecutar acá arriba. Entonces voy a poner ahora localhost, que es lo mismo que puse hace rato. Ok. Vamos a poner 89 y 15. Ay, perdón. Me equivoqué. Va de nuevo. ¿Vale? Entonces, ejecuto IP localhost 4444 y como habíamos dicho 89 y 12 y me da 101. ¿Okay? Como vemos, pues esto funciona. Voy a conectar acá arriba en Cachanilla, ¿sale? Es un servidor que está en el techo. Y aquí tengo vamos a ver, suma, hola mundo, no lo tengo. Ok, entonces voy a pasar SP. Voy a pasar el programa en C, servidor que hace la suma. ¿Okay? No lo he probado con el cliente Java. Vamos a ver qué pasa. Ok, entonces ahora si me conecto al servidor, ya mandé el programa para allá. Y voy a compilar el suma server TCP y el suma server, no me acuerdo el número de puerto, voy a revisarlo, ¿ok? Nada más quiero revisar el número de puerto, que es el 4949, ok. Entonces voy a poner en ejecución en el servidor Cachanilla el suma server, ¿está bien?
Y aquí voy a ejecutar el cliente en Java. Vamos a ver si funciona. No lo he probado. Entonces, ¿dónde se ejecuta el host? Perdón, el servidor. En Cachanilla, en ese host. .itmexicali.edu.mx. ¿Está bien? El número de puerto, 4949, ¿verdad? Vamos a poner los números 7 y 3, que son mis números de la suerte. Enter. Mi pollo. Y me envió el resultado. Entonces, sí, fíjense una de las ventajas que yo tengo con el uso del socket, que es uno de los fundamentos de diseño, ¿sí? Voy a matar acá arriba el cliente y me voy a salir de Cachanilla, por lo se me olvidó. Ok, que es una de las ventajas y que es uno de los elementos de diseño del protocolo TCP/IP, que yo pueda comunicar computadoras sin importar el sistema operativo y el lenguaje en el cual están hechos. Cuando yo habilito buzones, el sistema operativo junto con el lenguaje de programación se ponen de acuerdo para que los mensajes lleguen sin importar en qué lenguaje se hizo. ¿Sí? Entonces ya hicimos una prueba de cómo pudimos comunicar procesos en lenguajes diferentes sin problema y ejecutados en máquinas diferentes. De hecho, esta es una Mac y aquello es Linux, entonces sin problemas de comunicar. ¿Cómo ven?